Imagina que caminas por una acera fría, en plena madrugada, y te topas de frente con una escena imposible de ignorar. Un bebé, solo con pañal y una mantita fina, acostada en el suelo helado. A su lado, un cartel escrito con letras temblorosas, como un último grito de auxilio. Por favor, salve a mi hija. Es todo lo que tengo, cuídenla como nadie me cuidó a mí. Piensa la desesperación de esa madre. Piensa la soledad de esa niña. Ahora, todos pasan rápido, apartando la mirada, pero un hombre se detiene. Rodrigo, un millonario, acostumbrado al lujo y las fiestas, apenas puede creer lo que ve. Al principio, piensa en ignorarlo. Pero cuando lee el cartel y ve lágrimas verdaderas en el rostro de la bebé, algo se le aprieta adentro. Y es entonces, junto a la manta, que encuentra un sobre con un secreto de su propio pasado. Algo que lo cambia todo. ¿Por qué esa niña ha tocado tanto a Rodrigo? ¿Qué misterio se esconde en esta historia? Ahora, debe elegir, irse, o cambiar el destino de una vida entera. Quédate conmigo para descubrir qué pasa cuando un simple acto de compasión desvela un secreto capaz de transformar todo. La ciudad parecía contener el aliento esa noche. El viento llegaba de todos lados, golpeando fuerte el asfalto y las aceras cubiertas de charcos. Casi medianoche y nadie caminaba sin prisa, cada uno mirando solo al frente, tratando de escapar del frío, esquivando cualquier cosa que pudiera retrasar el camino a casa. En una esquina mal iluminada, casi escondida junto a una pila de cajas viejas, estaba la escena que nadie quería ver. En medio de la acera mojada, había una mantita pequeña, de esas de bebé, pero demasiado fina para ese frío brutal. Encima de la manta, encogida, una niña de cabello oscuro que no tendría ni un año. El rostro redondo empezaba a ponerse rojo por el frío, solo una hilera de lágrimas resbalando. Ojos abiertos, asustados, moviéndose despacio, sin fuerzas ni ganas de llorar fuerte. Su cuerpo era todo pequeño, frágil, con una ropita tan delgada que no protegía nada del invierno. Los pies tenían un par de medias, pero ya estaban húmedas y frías en la punta. Con la manito cerrada, agarraba un pedacito de tela, jalando suavemente, como si así pudiera abrigarse un poco más. A veces soltaba un suspiro, de esos que parecen un llamado de ayuda en medio del silencio. Casi no hacía ruido, solo esa respiración rápida de quien siente el escalofrío del viento. A un lado, apoyado en un trozo de cartón y casi cayendo en el charco, estaba el cartel. Las letras, torcidas, un poco emborronadas por la humedad, pero aún legibles. Por favor, salve a mi hija. Es todo lo que tengo, cuídenla como nadie me cuidó a mí. Había una marca de mano junto a las palabras, como si alguien hubiese intentado sostener el papel hasta el último instante. La gente pasaba y fingía no ver. Algunos apartaban la mirada y aceleraban el paso. Otros miraban solo un segundo antes de acomodarse el cabello, revisar el celular, quejarse del tráfico o del frío. Quien se atrevía a mirar de verdad, apartaba el rostro aún más rápido. Parecía que esa escena daba miedo, vergüenza, o solo despertaba una tristeza que nadie se atrevía a cargar. Desde lo alto de los edificios, solo se escuchaba el ruido del tráfico, de vez en cuando, el portón cerrándose de golpe. El bar cercano aún tenía algunas risas, pero en la acera reinaba un silencio pesado, solo interrumpido por el llanto bajito de la niña. Era un llanto distinto, casi un pedido de ayuda, pero tan bajo que se mezclaba con el sonido de la lluvia fina. Una joven pasó por allí, tacones altos, abrigo elegante. Miró la escena y mordió su labio, mirando atrás como queriendo hacer algo, pero enseguida entró al edificio sin decir nada. Un hombre de traje se cerró el abrigo, miró el reloj, el cartel, y murmuró, ¡qué barbaridad! Y ni se detuvo. Todos tenían sus motivos para no ver, para fingir que no entendían lo que pasaba allí. La bebé seguía ahí, perdida en medio del frío. A veces movía la cabeza, buscando algo, tal vez el olor de su madre, el calor de un abrazo, cualquier cosa que le recordara el regazo. Tenía unos mechones pegados en la frente, húmedos de sudor y lágrimas. Los ojos brillaban, aún así, parecía que no veían nada, solo sentían el viento, el miedo, el mundo pasando rápido y sin mirar. Allí, en esa manta mojada, no solo había una niña. Estaba el peso de toda una historia, de un pedido torcido de auxilio escrito por una persona con el corazón destrozado. El cartel era más que palabras, era un grito silencioso que nadie quería escuchar. En una ciudad tan grande, con tanta gente, parecía imposible que una bebé pudiera quedarse sola. Pero así había quedado. El tiempo pasaba lento en esa esquina. La niña empezaba a levantar la cabeza de vez en cuando,
como esperando a alguien que prometió que no tardaría. A veces se calmaba, cerraba los ojos un rato, y al abrirlos de nuevo parecía más cansada, pero aún allí, esperando. En su rostro había una inocencia tan pura, de esas que solo existen de verdad en la infancia. No había malicia, ni rabia, solo miedo y un deseo gigante de ser protegida. Era como si cada frenada de auto, cada paso en la acera, ella lo escuchara como una oportunidad de ser rescatada. Pero nada ocurría. El mundo era grande, impaciente, demasiado apurado para notar una vida tan pequeña. El olor a gasolina se mezclaba con el olor agrio de la lluvia y la calle, y aún así, la bebé seguía respirando rápido, con el labio temblando. Su cuerpo no temblaba solo de frío, era por falta de cariño, por un mundo que no decía nada, que la dejaba sola. Había un perro acostado cerca del basurero, que miró en su dirección, movió la cola despacio, pero nadie más se detuvo. La noche se ponía más oscura y el viento más fuerte. Unos pedazos de vidrio reflejaban las luces de los autos pasando despacio, pero nadie bajaba la ventanilla, nadie abría la puerta. La manta empezó a deslizarse y la bebé lloró un poco más fuerte, jalando la tela contra su cuerpo. Sus manitas estaban heladas, con las uñas ya medio lilas. El cielo cambió de color varias veces mientras seguía allí, sola. El cartel trató de rendirse bajo la lluvia, doblándose cerca del cartón empapado, casi borrando algunas letras. El pedido para salvar a la niña se volvía más débil, a punto de desaparecer. Pero la bebé seguía ahí, en medio de todo. Era imposible mirar aquello y no sentir el corazón encogerse. Era imposible no pensar en quién se fue, en quien dejó ese pedido, en quien amó tanto y aún así tuvo que abandonar. Tal vez por desesperación, tal vez por amor, tal vez porque ya no tenía fuerzas. Solo quedó la niña, el cartel y esa espera dolorida que ningún adulto parecía dispuesto a enfrentar. Mientras tanto, el mundo seguía. El bar cerraba, la gente corría a sus casas, el viento doblaba la esquina. Pero aquella manta con la niña resistía el frío, casi invisible en la prisa de todos. Y allí, en el corazón de la ciudad helada, Clara esperaba. Ni sabía qué, solo sentía que necesitaba a alguien. Rodrigo salió del auto medio riendo, acomodándose el blazer nuevo, con ese aire de quien acaba de salir de un mundo cálido y ruidoso. Luces, risas, música alta, el olor del licor caro pegado aún a la ropa. El chofer miró hacia atrás un segundo, como preguntando sin palabras. ¿Todo bien, jefe? Rodrigo solo asintió, pero nada más cerrar la puerta, sintió el viento frío en la cara. Le golpeó fuerte, como una bofetada de realidad. El asfalto estaba húmedo, reflejando la luz temblorosa de los postes. Había hojas pegajosas en el suelo. Sintió una punzada discreta en el pecho, pero intentó ignorarla. No pudo. El ruido de los autos yendo y viniendo casi tapaba todo, pero ahí, a unos metros, lo vio. Un montón de cobijas finas, de esas que apenas abrigan, desparramadas torpemente sobre la acera junto a una pared gris. Encima de la manta, un bultito, y por un segundo, Rodrigo pensó que era solo otra bolsa de ropa vieja o basura, como tantas veces en el centro. Pero llegó el sonido. Muy suave. Un llanto que no molestaba, ni hacía ruido, solo dolía escucharlo. Rodrigo no supo de dónde venía. Miró mejor. Fue entonces cuando lo notó. Era una bebé. Sola. El cabello pegado a la frente de tanto viento y quizá sudor. Las mejillas húmedas, frías. Sus ojos quietos, asustados, como bichito que no entiende el mundo. Rodrigo sintió un escalofrío recorrerle la columna. Apretó más fuerte la llave del carro, mirando hacia atrás, queriendo decirle al chofer que se encargara, pero no tuvo valor ni de pedirlo. Se quedó allí, parado, sin saber si enfrentarse a esa imagen o mirar para otro lado. El malestar aumentaba. Quiso irse corriendo, llegar al apartamento calientito, olvidarse. Miró a su alrededor esperando que alguien más se detuviera. Nada. La calle, antes repleta de gente, se sentía más vacía justo en ese instante. Pasaron dos chicas hablando bajo, le echaron una mirada rápida y se apuraron aún más. Un hombre se pegó el teléfono al oído, cruzó la calle casi tropezando solo para no acercarse. Solo Rodrigo quedó allí parado. Y eso lo descolocó por completo. Decidió dar un paso más, solo para acercarse y entender. Prestó más atención al lado de la bebé. Un cartel, temblando por el viento, apoyado en una piedra. Las letras desiguales, algunos borrones, como si alguien lo hubiera escrito llorando o con la mano temblorosa, sin tiempo. Rodrigo casi lo leyó sin querer, de un vistazo, porque la frase era imposible de esquivar.
pero levantó la vista hacia el cielo oscuro, disimulando. Le dio vergüenza. Ridículo, pensó. Hombre hecho y derecho, con dinero, influencia, tantas barreras contra la tristeza. Y ahí estaba, paralizado ante una cuna improvisada en la acera, un pedazo de cartulina torcida. El chofer seguía esperando a la distancia, junto a la puerta del coche, aguardando una señal. Rodrigo alzó la mano, pero desistió. Temía mostrarse débil o vulnerable frente a los demás, más aún en un lugar donde todos conocen su nombre por los titulares del periódico local. Trató de convencerse de que era solo otro caso perdido en la ciudad grande. Un montaje para conmover ingenuos. Rodrigo ya había visto reportajes de gente usando niños para pedir limosna, hacer vídeos en internet, sacarse fotos con ricos para pedir ayuda. Le disgustaba admitirlo, pero dudaba. Pero, al mirar bien de cerca, notó que era distinto. Ese llanto bajo no parecía fingido, era más bien un lamento suspendido en el aire frío. La naricita roja, la manita cerrada, jalando sin fuerza la orilla de la manta, temblando. Rodrigo se preguntó si esa mano alguna vez había sentido algo tibio, si unos brazos genuinos alguna vez la habían arropado. Una ráfaga más fuerte hizo temblar el cartel y caer una parte, atrayendo aún más su atención. El malestar se transformaba en un nudo en el estómago. Miró los edificios alrededor, los coches detenidos en el semáforo, la gente fingiendo prisa, inventando compromisos solo para no enfrentarse a la escena. Rodrigo se preguntó, ¿cómo alguien puede dejar así? ¿Quién tuvo el valor de dejar a una bebé así, en el frío, confiando en que el mundo, ese mundo que ya está acostumbrado a no ver nada, haría algo? De pronto sintió rabia. Rabia de quien la dejó. Pero más aún, rabia de quien, como él mismo, prefería mirar a otro lado. Apretó la llave del auto de nuevo, ahora con la mano sudando a pesar del frío. El pecho dolía de otro modo. Recordó los años viviendo para fingir que era inmune a esas cosas. Siempre fue fácil, cerrar la ventana del coche, escuchar música, vivir en su propia burbuja. Pero allí, en esa acera sucia, solo existían él y el abandono. Ya no se podía mentir. El malestar no era solo por la situación. Era como si alguien tocara una herida antigua, esa que uno cree cicatrizada solo porque la esconde. Rodrigo sintió el peso de su propio pasado retumbar. Imágenes fugaces, flashes de un tiempo que nadie conoce, titilaban detrás de los ojos. Por un instante se odió, pero no pudo irse. Volvió a mirar a la niña. Sus ojos, llenos de lágrima, casi sin parpadear, lo miraban como pidiendo algo, sin fuerza para gritar, solo quedándose. Rodrigo supo que era imposible explicar ese malestar a nadie. No había palabras. Quería irse, pero algo muy potente lo enraizaba en el sitio. El pecho, empeñado, los ojos empezaban a humedecerse, pero Rodrigo forzó una cara neutra. Intentó convencerse, no es mi problema. Esto no es para mí. Pero sabía que mentía. De a poco, dejó de usar su gran vida como escudo. Solo quedó él, el viento, el ruido lejano de la ciudad y la certeza de que ya no podía simplemente seguir de largo. Todavía no sabía qué hacer, ni por qué exactamente. Pero algo estaba cambiando allí, en silencio. Rodrigo siguió ahí, con el viento helado azotándole el rostro como una cachetada merecida. Las luces de los autos pasaban veloces, tiñendo el asfalto mojado, pero ninguno frenaba. Los que iban dentro, ni miraban la acera. Era como si esa parte de la ciudad fuese invisible. Solo quedaban Rodrigo, la niña y ese cartel. Lo demás parecía lejos, apagado por el ruido sordo de la lluvia y por el peso de ese llanto bajito que llegaba desde el suelo. Se agachó despacio. Las rodillas dolieron contra el cemento, pero ni se quejó. Se acercó. Y vio la carita, tan chiquita, tiritando. Las mejillas rojas, la boca apenas entreabierta. No era un llanto escandaloso, de esos que hacen que todos miren. Era un sollozo bajito, sentido. De esos que oprime el pecho. Sus ojitos húmedos encontraron a los de Rodrigo, suplicando ayuda sin poder gritar. Por un instante, no parecía ser Rodrigo Salazar el hombre ahí. No era el del traje caro, del auto que brillaba en la fiesta. Era solo un hombre perdido ante una criatura indefensa. El reloj pesaba en su muñeca, pero el tiempo, ahí, parecía detenido. Miró alrededor. Tanta gente pasaba, pero nadie se detenía. Una anciana apuró el paso, se subió el abrigo hasta la nariz y fingió que no había visto nada. Dos chicos rieron fuerte, tropezando entre sí, y cruzaron la calle sin fijarse. Rodrigo sintió un rencor extraño contra todos. Primero pensó que era contra ellos. Luego,
Se dio cuenta de que era consigo mismo. Siempre había hecho lo mismo, siempre fingía que no veía. Clara, la bebé, lo miraba. Intentaba chupar el dedito, pero estaba tan frío que no servía. La manta que la cubría era demasiado delgada, apenas tapando su pijamita gastado. Tenía una mancha de leche en el pecho, el pelo suave pegado a la frente de tanto sudor. Sin embargo, no lloraba fuerte. Era como si supiera que gritar no servía de nada allí. Rodrigo sintió algo antiguo subiéndole del pecho. Era una mezcla de vergüenza y culpa, espesísima. Sin querer, se acordó de cómo era sentirse solo de niño, de no tener a nadie mirando. Pero intentó empujar ese recuerdo lejos. Respiró hondo, el aire frío le raspó la garganta. Siguió mirando fijamente a la niña, sin saber qué hacer. Estiró la mano despacio, pero la detuvo a medio camino. ¿Y si pensaban que intentaba robar algo? ¿Y si en verdad era todo un truco, como pensó antes? Pero nada allí era mentira. El dolor era real. El silencio era real. El cartel a su lado temblaba con el viento. Rodrigo no lo leyó todavía. Solo se fijó en los deditos de la bebé, aferrados a la manta como quien se agarra a una esperanza vacía. Miró de nuevo, buscando a alguien, a cualquier adulto, ansiando que apareciera algún padre a reclamar a la niña, que dijera que estaba vigilando. Pero no había nadie. El portero de un edificio espiaba tras el vidrio y pronto bajó la mirada precipitadamente. De lejos, se oía el tráfico, bocinas, música alta de algún bar. Pero cerca de la bebé, el mundo era sordo. Solo el sollozo sordo de ella, a veces un hipido, a veces un suspiro adormecido. Era un silencio que dolía, pesado. Rodrigo se agachó más. El suelo estaba sucio y mojado, pero no le importó. Quedó cara a cara con la niña. Tenía unos ojos enormes, clavados en los de él sin pestañear. Parecía que esperaba, no sé, un milagro. Él abrió la boca para decir cualquier cosa, pero no salió nada. Rodrigo siempre tuvo respuestas para todo, siempre supo dar órdenes, negociar, amenazar. Allí, se quedó callado. Ni siquiera sabía que necesitaba oír esa bebé. En ese momento, sintió que tenía que tomarla en brazos. Dudó otra vez, miedo a ensuciarse, a lo que pudieran pensar, miedo a sentir. Pero su cuerpo se movió solo. Rozó el pelo de la niña, tan suave que apenas se notaba. Ella cerró los ojos, los deditos abrieron poco a poco. El calor de su mano tibió un poco el cuerpecito de la bebé y, por un segundo, se detuvo el llanto. Rodrigo notó que estaba conteniendo el aliento, como si aquel instante fuera tan frágil que cualquier cosa lo rompiera. Soltó el aire, sintiendo el olor extraño de la calle, de lluvia, de vida difícil. El guardia del centro comercial apareció, con cara de impaciencia. Dijo algo que Rodrigo apenas entendió. Algo sobre avisar a Protección Social, que nadie debía involucrarse, que era peligroso. Rodrigo negó con la cabeza, lo ignoró. Acomodó la manta sobre el pecho de la niña, tratando de taparla mejor, fingiendo que con eso sería suficiente para protegerla. Era tan poco. Le daban ganas de pedirle perdón, de disculparse por todo. La niña cerró su manita, como si apretara la vida. Sus pestañas empapadas de lágrimas. Rodrigo sintió un nudo en la garganta y no pudo seguir ignorando ese dolor. Era demasiado pequeña para cargar con el miedo del mundo. El silencio que traía, el llanto reprimido, callaban cualquier falsa alegría de fiesta, cualquier charla de negocios, cualquier éxito. Detenía toda una ciudad si alguien tuviera el valor de escuchar. Pero nadie escuchaba. Solo él allí, de rodillas, sosteniendo esa mirada. Y fue en ese silencio que Rodrigo vio que algo dentro suyo se había movido. Era un comienzo pequeñísimo, el tamaño de un suspiro, pero era el tipo de inicio que ya no tiene regreso. Rodrigo sigue ahí, quieto, como si el tiempo se hubiese congelado solo para él. El bullicio de la avenida parece lejano, tragado por ese silencio extraño que empieza dentro del pecho. Todo a su alrededor continúa, bocinazos, gente apurada, un camarero recogiendo sillas al otro lado de la calle, pero Rodrigo solo ve esa mantita fina con una bebé llorando quedito. Agacha la cabeza para leer otra vez el cartel. Las letras están algo torcidas, hechas seguramente con prisa, con un plumón que ya casi falla. Pero lo que está escrito lo atraviesa como puñal. Por favor, salve a mi hija. Es todo lo que tengo, cuídenla como nadie me cuidó a mí. Rodrigo siente que el rostro le arde, la respiración se le corta, un sabor amargo sube por la garganta. Por un instante, siente ganas de retroceder. Esto no es problema mío, intenta decirse. Pero esas palabras son iguales a las que escuchó de pequeño, cuando pedía ayuda y todos fingían no escuchar. Esas noches heladas,
el olor a desinfectante en los orfanatos, la sensación de ser invisible, todo regresa de golpe. La bebé hace un ruido extraño, como un sollozo. Se frota un ojito con el puño diminuto. Su carita está medio colorada de frío. Aún hay una lágrima detenida ahí, al borde de sus pestañas. Rodrigo siente una angustia inexplicable, algo que no había sentido en años, como si el corazón despertara después de mucho tiempo dormido. Ve el dedito de la niña aferrado al borde de la manta, intentando protegerse del viento. Hay una mancha de suciedad en su mejilla, pero aún así es hermosa. Sus ojos redondos, abiertos, llenos de miedo y esperanza a la vez. Rodrigo mira en ellos y reconoce algo, esa mezcla de terror y ganas de ser salvado. Lo sintió cuando era niño. En el fondo, Rodrigo siempre pensó que el dinero curaba todo. Trabajó, conquistó, se volvió poderoso para nunca más pasar vergüenza ni frío. Pero ahora, parado en esa acera, el blazer caro le parece una armadura demasiado pesada. No lo protege de lo que está sintiendo. Se da cuenta de que sus manos tiemblan. Intenta disimular, se ajusta el reloj, carraspea. No sirve de nada. El letrero todavía está allí. Cada palabra le cae como un secreto imposible de dejar pasar. La calle sigue fluyendo alrededor, pero nadie realmente ve la escena. Rodrigo se agacha aún más cerca de la bebé. El olor de la noche fría se mezcla con el agrio de leche en su ropa. Entonces, le pasa suavemente la mano por el pelo. Parece un gesto pequeño, pero es enorme. Nunca hizo eso con nadie, nunca sintió ganas de proteger de verdad. En su mente, los pensamientos corren como tormenta. ¿Quién escribió ese cartel? ¿Dónde está la madre? ¿Por qué dijo cuídenla como nadie me cuidó a mí? La frase gira en la cabeza de Rodrigo como un eco viejo, de esos que no se van nunca. Por más que luche, las escenas de la infancia invaden otra vez. Aquella asistente social de entonces, su expresión cansada, el pelo deslavado, la manera de hablar sin mirar a los ojos. Aquí nadie te hará daño, pero tampoco esperes cariño. Recuerda ver a los chicos mayores riendo, peleando, quitándose el almuerzo uno a otro. Recuerda esconder el dije de su madre porque era todo lo que le quedaba, y hasta ese dije intentaron quitárselo. De repente, a Rodrigo le dan ganas de llorar. Algo que no tiene sentido para quien lo llaman duro, hombre de negocios, tiburón. Mira otra vez el cartel, la letra temblorosa de alguien desesperado. Siente rabia del mundo porque eso aún ocurre. Siente ganas de hacer diferente, de no ser como todos esos adultos fríos de su pasado. Un minuto más ahí y el frío cala hondo. La bebé tirita, aprieta el puño, lo mira con esos ojos increíblemente sinceros. Rodrigo se da cuenta de que ya no puede irse. Eso lo horroriza y, al mismo tiempo, le relaja algo por dentro. Se pregunta, bajito, si esto es lo que sienten los buenos, los que no escapan ante el dolor. Un auto acelera del otro lado, lanzando la luz de los faros a la acera. Rodrigo hace sombras sobre la niña, protegiéndole el rostro instintivamente. No sabe explicarlo, pero ese pequeño trozo de papel jala todos los recuerdos guardados desde niño. El dolor, la soledad, el miedo a que te tiren a la basura. La niña ahí en el suelo, igualito que él estuvo una vez, solo que ahora es adulto, rico. Aún así, se siente pequeño. Susurra, casi sin sonido, mirando a la niña, todo va a estar bien. No sabe si le habla a ella o a sí mismo. El cartel sigue allí, temblando al viento, exigiendo una promesa que quizá no era para él. O quizá sí. Por dentro, algo empieza a cambiar. Rodrigo lo siente. Como si la historia hubiera dado un giro, atrapándolo sin aviso. No hay solución lista, no hay discurso bonito, solo un hombre bajo la helada, sintiendo el pasado y el presente mezclarse de un modo que duele, pero que también muestra otro camino. La bebé cierra los ojitos por un momento. Se calma el llanto, solo el tráfico llena de nuevo el silencio. Rodrigo se pasa la mano por la frente, siente el sudor frío. Vuelve a mirar esas palabras, apretadas y absurdas como un pedido secreto de esperanza. Cuídenla como nadie me cuidó a mí. Ya es imposible ignorar. A partir de ese momento, aunque no lo entienda bien, Rodrigo ya no es el mismo. Rodrigo quedó ahí parado, sintiendo que el aire helado le pinchaba la piel como si buscara llegarle al alma, y mirando ese trocito de persona llorando tan bajito que casi se perdía entre los ruidos de la ciudad. Respiró hondo, buscando cualquier reacción que le diera sentido a lo que veía. Pero solo sintió ganas de salir huyendo de ahí. Nada de reglas, nada de emociones. Solo descolocado. Desde adentro del centro comercial, alguien gritó su nombre. Parpadeó, dio un paso para atrás
y en automático llamó a dos guardias que fumaban cerca de la entrada de cristal. Los tipos se acercaron despacio, pesados, uno de ellos con cara hosca y la mano en el bolsillo de la radio. Cuando llegaron, los dos pararon y miraron a la niña como si fuese apenas otro problema menor para resolver rápido. Se cruzaron una mirada cansada, esa expresión de quien ya ha visto cosas peores, de tanto ver gente tirada en la calle que ya no siente nada. El primer guardia, el más alto, miró a Rodrigo. Jefe, ¿quiere que llamemos a servicios sociales? Ellos se encargan de esto. Si no, en cualquier momento se junta gente y se arma lío. Su voz era recta, sin una pizca de afecto. Hasta la forma en que miraba el cartel era práctica, fría. Rodrigo no respondió en el momento. Se quedó mirando sus propias manos, uñas cortas y manchadas de nicotina, y después el rostro, esa expresión vacía que él mismo sabía hacer cuando quería esconder la angustia. Quería que alguien sintiera algo, que dijeran aunque fuera una palabra de compasión. Pero no hubo nada. El otro guardia, más viejo, cruzó los brazos y soltó una risita. Hay muchas falsas alarmas así. Niño dejado en la puerta del centro comercial. Al rato aparece en WhatsApp y ahí queremos ver hasta dónde llega. Mejor ni tocar. No, señor Rodrigo. Esa frase le pegó hondo. Rodrigo sintió un nudo en la garganta, una rabia casi sin nombre frente a tanta frialdad. Giró la cara para disimular, miró los faros de los autos que pasaban, vio al otro lado de la calle a un grupo de gente riendo fuerte, ignorando por completo ese pequeño mundo de tragedia en el suelo frío. La lluvia se había detenido hacía poco, pero seguía escurriendo agua de las entradas del shopping. El olor a calle mojada era penetrante. Un charco empezaba a acercarse bajo la acera, casi tocando la punta de la manta donde la niña estaba acostada. Rodrigo miró otra vez a la bebé. Sollozaba bajito, ojos cerrados de puro cansancio, la cara toda roja y la naricita mojada. Agitaba las manitas, golpeando las cobijas, como si buscara alguna presencia conocida. Su llanto no era fuerte, no hacía escándalo. Era ese llanto apagado de quien ya dejó de pedir ayuda, pero el cuerpo aún tiembla de frío y miedo. El tipo alto tomó la radio, ya empezando a llamar a alguien, tal vez a asistencia social. Rodrigo tuvo que hablar, aunque no supiera qué decir. Espera, un momento, no están viendo. Señaló el cartel, notando que su voz temblaba más de lo que quería admitir. Miren esto. No es solo otro abandono. Aquí hay alguien suplicando. El mayor soltó un suspiro agotado y se encogió de hombros. Señor, si cada vez que alguien deja un billete emotivo nos pusiéramos a criar niños, nadie trabajaría más. Déjelo en manos de asistencia social. Rodrigo se quedó mirándolos y fue como si, de golpe, se viera desde afuera. Él, el millonario con camisa cara, los guardias, la bebé sola. Todos esperando que otro tomara la decisión, nadie queriendo la responsabilidad real. El vacío de esa escena pesó aún más. Se dio cuenta de que solo estaba ahí, parado, igual que todos los que pasaron y desviaron la mirada. La bebé empezó a toser bajito, un sonido ronco, y Rodrigo sintió el estómago revolverse. Se cubrió la boca con la palma de la mano, sin saber qué hacer. El viento helado seguía entrando por el pantalón, trayendo esa sensación de infancia olvidada en el frío, el mismo frío de cuando miraba el techo agrietado del orfanato. Rodrigo percibió que sentía lástima no solo por ella, sino también por sí mismo, por todo lo que nunca hicieron por él. Miró a los ojos a los guardias. No vio nada. Nada más que indiferencia antigua, cansancio, esa marca que el mundo deja en quien ya necesitó ayudar y se cansó de esperar milagros. Rodrigo sintió rabia por eso. Rabia de los que se acostumbran. Por un segundo pensó en subirse al auto, encender el motor y olvidarlo todo. ¿Pero por qué yo? Escuchó que su propia voz pensaba, cansada. Una vez más miró la escena y entendió. Nadie iba a hacer nada. Solo él podía. Y eso hacía que el corazón le quedara chico para tanto sentimiento. Siguió inmóvil, casi deseando que la lluvia regresara solo para lavar esa culpa de su pecho. El tráfico seguía a su ritmo, bocinazos cortos, luces intermitentes, gente dentro de los coches con el rostro iluminado por el celular, todos muy lejos de ese pequeño drama real. Ninguno de ellos, allí. La bebé se movió un poco, un nuevo llanto, muy bajito, como si pidiera compasión con la mirada. Y Rodrigo por fin entendió de dónde venía tanta rabia. Era el temor de volverse solo otro adulto frío, uno más que cierra los ojos, uno más de los guardias, uno más que dice no toques. Él no podía ser eso. El guardia alto apagó la radio. El otro ya empezaba a alejarse, mirando el reloj, como si la noche apurara. Rodrigo se quedó allí, un rato más, el pecho ardiendo,
sin saber si quería llorar o gritar, solo esperando que apareciera un milagro invisible, pero no llegó nadie. Por dentro, Rodrigo sentía que todo temblaba. Y sentía también una nueva rabia, una decisión creciendo sin nombre, una voluntad de romper ese ciclo. «Quédense ahí», dijo en voz baja, casi un susurro, solo para sí mismo, sin saber aún cuál sería su próximo paso. Pero en ese instante supo que no podría seguir como antes. No después de mirar esos ojitos diminutos, esas manos pequeñas pidiendo ayuda sin voz. Las luces de la ciudad seguían parpadeando a lo lejos, pero allí, en el frío, solo existía la verdad. Y Rodrigo, aunque dudoso, dio el primer paso para cambiarlo todo. Rodrigo siente que, de repente, todo se ha silenciado demasiado. El ruido de la avenida allá abajo disminuyó, o quizás solo quedó lejos, ahogado por la noche fría. Hay algo en el aire, una tensión difícil de poner en palabras. Solo el viento en su cara, y esos ojitos diminutos de la bebé mirando hacia arriba, como pidiendo auxilio sin hacer el menor ruido. Se arrodilla junto a la manta donde Clara está tendida. La calle dura, sucia, ya le ha dejado marcas en la carita. Hay una manchita cerca de la boca, quizá de llorar. La nariz roja por el frío. Hace un ruidito bajo, medio sollozo, buscando aliento. Los deditos, minúsculos, tiemblan. Rodrigo vacila, sin saber qué hacer, pero cuando estira la mano, con un instinto torpe, esa niña agarra su dedo con tanta fuerza, que siente una punzada por dentro. Como si dependiera solo de ese gesto para seguir. Ningún adulto, ni él mismo, le había sostenido la mano así. Hacía años. La manta está casi húmeda de tanto frío. Clara S. en Coach, Busca Caller. Rodrigo siente el corazón acelerarse, se incomoda con su propia vergüenza. Sabe, va bien vestido, elegante, abrigado, oloroso a perfume caro, billetera en el bolsillo, reloj brillante. Y ella, tan frágil, sin entender ni la mitad de lo que está pasando. Siente vergüenza por eso. Mira otra vez alrededor. Algunas personas aún pasan, miran de reojo, pero no se detienen. Alguno mueve la cabeza, susurra y sigue. El mundo no espera a nadie. Ciudad Grande es máquina. Sus guardias ya se han alejado, hablando bajo por radio. Nadie quiere involucrarse. Rodrigo se agacha más, titubea, pero decide tomar a la bebé en brazos. Es liviana, apenas nada. El cuerpecito frío, tocando su traje, hace un contraste absurdo. Ropa de fiesta y niña abandonada. Mundo de lujo y mundo de soledad, mezclados en la acera. En el momento en que la acomoda en sus brazos, percibe un olor distinto. No es malo, es solo olor de quien necesita un baño, de quien necesita cuidados, brazos de verdad. Clara pega la carita a su camisa, buscando calor. Ojos rojos, el labio inferior temblando como si fuera a llorar otra vez, pero se contiene. Rodrigo siente un nudo en la garganta, un deseo casi infantil de devolver esa bebé al tiempo, a un lugar seguro, a algo que ni existe. No sabe cómo. El viento sopla más fuerte. Su cabello se desordena, y por un instante todo lo que querría es desaparecer de ahí. Hacer como todos. Llamar a alguien, delegar, irse. Eso siempre les pasa a otros, ¿no? Pero ahora es él. Es su problema, es su momento. Mientras acomoda a la bebé en sus brazos, Rodrigo percibe que hay algo de papel bajo la manta. Medio escondido, como si alguien hubiera tratado de protegerlo del viento. Lo saca con cuidado, sin soltar a la niña. Los dedos le tiemblan tanto como a ella. Es un sobre viejo, amarillento, el nombre escrito de forma extraña, irreconocible del desgaste. Siente el corazón latir más fuerte. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? Rodrigo piensa rápido. Siente ganas de soltarlo todo, entregar la niña a la policía, al hospital, a una asistente social, a quien sea que lo resuelva. Nunca fue bueno con niños. Ni siquiera sabía cómo sostener ese cuerpecito como es debido. Pero algo dentro de él, algo antiguo, más viejo que todas las fiestas, los aplausos, los contratos, se mueve por primera vez en muchos años. Quizás sea porque de niño nadie se detuvo. Nadie volvió a buscarlo. Cuando era pequeño, él también tiritaba de frío, soñando que alguien llegaba, le tomaba la mano y le decía que ya pasó. Ahora vienes a casa conmigo. Nunca pasó. Siempre despertaba solo en la cama del orfanato, escuchando a los otros chicos roncar, a alguna cuidadora de mal humor mandándolo callar. El tiempo pasó y él se obligó a olvidar, pero ahora el recuerdo volvió como una bofetada. Clara no sabe decir nada, solo lo mira, esperando. Sus ojos son tan grandes que parece que miran por dentro de la gente.
En el fondo, no entiende, no juzga. Solo necesita a alguien. Rodrigo siente rabia, miedo, ganas de huir, todo junto. Pero el dedo de la niña sigue aferrado al suyo, como una cuerda que lo impidiera irse. Aprieta el sobre con la mano izquierda. Ni recuerda cuando tuvo tanto miedo de decidir mal. Respira hondo. El pecho duele. Quisiera creer que todo esto va a ser solo una historia, que mañana despertará y la vida será igual. Pero no. Hay cosas que, una vez vistas, no se pueden fingir que no existen. Rodrigo mira al cielo, cierra los ojos un segundo, siente las gotas que empiezan a caer más fuerte. Ya se están mojando, no hay donde resguardarse ahí. Tiene que tomar una decisión. La duda retumba. ¿Será que él, Rodrigo Salazar, millonario, dueño de tanto, va a arriesgar todo por una niña desconocida? El mundo espera, y entiende. Esta decisión es suya, solo suya. Y cuando la bebé, agotada, afloja el dedo, él sostiene con ambas manos y decide, al fin, que no la va a soltar, ni a ella, ni a lo que trae envuelto en esa manta. Siente miedo, pero siente también un calor extraño, nuevo, que no venía de nadie, venía de él, al fin. Rodrigo se quedó ahí, arrodillado en la acera, sintiendo el peso de la pequeña Clara en sus brazos y la noche fría pegada al rostro. La respiración de ella era corta, cálida, rozándole la manga del abrigo, muy despacio, como si cada suspiro fuera solo un hilo tratando de sostener la vida. Sentía sus propios dedos temblando, ya no de frío, sino de un miedo antiguo, un miedo que no sabía explicar. Solo entonces encaró de verdad el sobremedio escondido en la manta fina. Parecía algo olvidado, pero al mismo tiempo puesto allí a posta. Rodrigo sostuvo la niña con una mano y tomó el sobre con la otra, vacilante. El papel estaba manchado, algo arrugado por la humedad de la calle y el rocío de esa madrugada larga. Lo abrió despacio, oyendo el crujido del papel rasgando la noche. Lo primero que cayó fue un colgante. De plata, viejo, casi gastado, con un dibujo de flor apenas visible. Rodrigo lo observó unos segundos, reconociendo una sensación lejana, pero con miedo de ponerle nombre. El objeto era frío, pequeño, pero parecía pesar más que la misma Clara. Dentro del sobre, cayó también una foto. Era antigua, por el color amarillento, las caras desvaídas. Por un momento, Rodrigo sintió que el aire le faltaba al ver su propio rostro allí. Él, niño, unos 7 años quizá, en los brazos de una mujer joven. Ella con el pelo recogido, los ojos claros llenos de un cariño que él jamás logró recordar de verdad. Era esa mujer, la que a veces veía en sueños borrosos de la infancia, la que aún fingía no extrañar. Se quedó allí parado, mirando la foto, como si el mundo se quedara mudo. Los coches pasaban detrás, lanzando luces rojas sobre la acera, pero nada de eso tenía ya sentido. Solo él, Clara, ahora más quieta, mirando hacia arriba con ojos profundos de quien ya conoció demasiada tristeza para su edad, y ese pedazo de pasado que sangraba por dentro. Dio la vuelta a la foto, con las manos sucias de la calle, y ahí estaba. Una frase simple, escrita apurada pero firme. Nunca olvides lo que prometiste, Rodrigo. Tuvo que cerrar los ojos un instante. No sabía si era la calle fría, el olor a orina mezclado con fritanga vieja que venía del bar de enfrente, o era su propio corazón latiendo demasiado fuerte. ¿Cómo sabía esa mujer? ¿Cómo podía aparecer allí, en esa madrugada, trayendo un recuerdo que le enterró tanto tiempo? El viento sopló más, llevándose un suspiro que escapó. Rodrigo sintió los ojos humedecerse. Tragó saliva, queriendo aguantar. No era solo vergüenza por los guardias, por cualquiera que lo viera desmoronarse siendo millonario. Era vergüenza de sí mismo. Por siempre huir de estas cosas. Por nunca atreverse a mirar atrás. Clara dio un gemido leve, moviendo el bracito. Los ojitos húmedos pestañeaban lento, buscando una seguridad que él no podía dar. Rodrigo le acarició la carita con el pulgar, torpemente, limpiando las lágrimas. El contacto de ella era un ancla. Era como si la foto, el dije y la carta los hubieran cosido ahí. Una vida que apenas empieza y otra intentando desatar sus propios nudos. Las preguntas vinieron en avalancha. ¿Quién era en realidad la madre de esa niña? ¿Cómo sabía de su infancia? ¿Cómo podía alguien conocer el orfanato? Esa promesa tonta que juró tumbado en una litera, temblando de miedo y de hambre, prometiéndose no abandonar nunca a nadie. Nadie sabía eso. Nadie. Ni amigos, ni familia, ni psicólogos. Solo esa mujer desconocida de la foto, de alguna forma imposible, la madre de Clara. La cara de la mujer en la foto parecía hablarle,
desde el pasado. Los labios un poco torcidos en una sonrisa, la mano apretando al niño que fue. Rodrigo apretó los labios para no dejarse hundir en ese mar de vacío que siempre sentía al recordar los años de metal frío y olor a jabón barato en el orfanato. A su alrededor todo seguía igual. Gente riendo lejos, un chico pateando una lata a la calle, una mujer ajustando el paraguas con prisa. Nadie veía lo que pasaba allí. Nadie sabía que, en ese instante, alguien perdía los muros de protección que levantó toda la vida. Rodrigo apretó el colgante hasta casi lastimarse. Después enredó la cadena en el dedo, distraído, como hacía de niño, llevando cosas pequeñas en el bolsillo para no sentir el mundo tan grande. No quería soltar eso, pero al mismo tiempo le temía al peso del símbolo. Bajó la cabeza y apoyó la frente despacio en la cabecita de Clara, oliendo el aroma dulce de bebé y agrio de abandono. Quiso decir algo, consolarla, prometer de nuevo que nada malo pasaría. Pero la voz no le salió. Quedó solo el silencio cortado por el tráfico, la respiración de ella calentando su pecho y ese llanto denso, que volvió a tragarse. Sintió, por primera vez en años, que ya no podía huir. El pasado lo había encontrado, aunque fuera millonario, dueño de shoppings y rodeado de cámaras y guardias. Allí, solo existían él, Clara y el secreto que había que desenterrar. Rodrigo miró otra vez la foto. Pasó la mano despacio por el rostro de la mujer joven. Una lágrima cayó, rozando el borde de la imagen, manchando un poco más la historia. Y lo supo, en ese segundo, que ya nada volvería a ser igual. Rodrigo apretó el pequeño cuerpo de Clara contra su pecho, intentando protegerla del viento frío mientras corría por el pasillo iluminado del hospital. El ruido de la puerta automática abriéndose, enfermeros viniendo hacia él, todo parecía ir más lento, como si el tiempo se alargara solo para aumentar la tensión. El llanto de la bebé era bajito, casi débil, y eso lo hacía todo peor. Pensó que, si por lo menos ella gritara más fuerte, significaría que todavía tenía fuerzas. El fuerte olor a desinfectante le quemó la nariz, mezclado con su perfume caro, ahora completamente fuera de lugar. El colgante en su muñeca ya casi le marcaba la piel de tan apretado. No podía soltarlo. Más que un objeto, era el único hilo que unía todo ahí, la bebé, la mujer de la foto, el Rodrigo de un tiempo que ya no existe. Una médica de guardapolvo azul y cara de agotada se acercó apurada, los ojos entrecerrados de preocupación, y le preguntó qué había pasado. Rodrigo intentó hablar, pero solo logró decir: «Ella, la encontré en la calle. Está, por favor, ayúdenla». Le entregó la niña en brazos con un cuidado doloroso, los dedos temblando. El temor de que simplemente desapareciera allí, en ese pasillo blanco, lo invadía. Dos enfermeros llevaron a la bebé dentro de una sala luminosa. Rodrigo quiso entrar también, pero le impidieron el paso, le dijeron que esperara ahí. «Vamos a cuidarla», aseguró la médica, mirándolo con mezcla de duda y compasión. Se quedó de pie, frente a la puerta de cristal, sin saber qué hacer con las manos. No quiso sentarse. Sentarse sería rendirse. Así que caminaba de un lado a otro, pisando el suelo frío, oyendo los sonidos metálicos de camillas, pasos rápidos, el bullicio del hospital de madrugada. En su cabeza, la imagen de la bebé, tan pequeña ahí en la manta fina, no se iba. Tenía ganas de gritar. ¿Cómo alguien deja a un bebé así? ¿Por qué le dolía tanto? Él, que siempre se blindó, que nunca lloró delante de nadie, ahora sentía unas ganas inmensas de llorar hasta vaciarse. A cada minuto, los ruidos del hospital eran más intensos. La tele de la pared soltaba alguna noticia. Rodrigo no entendía. Gente pasando, celulares sonando, risas apagadas de empleados fingiendo que no era noche, que no era vida o muerte lo que pasaba ahí dentro. Él intentaba bloquear el mundo, pero todo resultaba asfixiante. El olor, el ruido, la luz fría, todo le recordaba al orfanato de donde venía. Cuando un niño enfermo era solo otra noche, solo otro número, nadie para tomarle la mano. La puerta se abrió de nuevo. Un médico, esta vez mayor, entró a la sala, saludando a la doctora de antes. Rodrigo miraba por entre las cortinas. Oía las voces, pero no captaba palabras. Manipulaban a Clara, conectando cables, poniéndole una máscara de oxígeno pequeñita a su carita marcada por lágrimas secas. Su pecho subía y bajaba irregular. El pitido del monitor cardíaco era casi hipnótico. Cada beep era una bofetada al pecho de Rodrigo. Miró su propia mano. Sudaba, temblaba, pero el colgante seguía ahí. Abrió el sobre otra vez, sacó la foto. Miró rápido para no llorar en el pasillo.
Sabía que la mujer de la foto era una pista, pero en ese momento nada importaba más que ver a Clara respirar mejor, que ver esos ojitos brillar de nuevo. Adentro, decían apurados, deshidratada, hambre, puede tener hipotermia. Alguien escribía en la computadora, alguien gritaba por suero. El llanto de Clara se apagaba y volvía, débil, como si luchara por quedarse. Rodrigo cerró los ojos. Recordó su propia infancia, cuánto odiaba ese ruido de hospital, ese vacío de cuando nadie viene a buscarte. Sintió la culpa arder como fuego. ¿Pudo haber hecho algo antes? ¿Cuántas Claras ignoró en su vida, sin darse cuenta? ¿Cuántos pedidos de ayuda bloqueó solo por no querer sentir todo eso otra vez? Pasos rápidos en el pasillo, un enfermero lo empujó levemente, pidiendo perdón en voz baja. Rodrigo miró su mano vacía, se dio cuenta de que llevaba más de 20 minutos allí sin percibirlo. Las luces del pasillo más frías, la noche aún más helada, dolía hasta los huesos y el corazón. Al fin, la médica salió de la sala. Isabel, decía la placa. Se acercó despacio, el rostro cansado pero con una ternura de quien comprende el dolor. Va a necesitar quedarse en observación. Está muy débil, pero llegó a tiempo. Rodrigo ni respiró, solo asintió. Quiso agradecer, pero no le salieron las palabras. ¿Y usted, señor? Dudó, con esa mirada desconfiada de quien ve a un rico con una bebé abandonada. Rodrigo solo mostró el colgante, la foto. No explicó, no tenía fuerzas. Solo tomó la mano de ella y pidió, llámeme si despierta. Necesito que despierte. La médica solo asintió, pequeña pausa, tal vez pensando qué historia pondría en su informe. Rodrigo fue a ver a través de la ventanita, miró a Clara en la camita minúscula, moviéndose despacio bajo la manta del hospital. Nadie a su lado. Solo las máquinas cuidando su respiración, el sonido implacable del monitor. Afuera, el mundo seguía. En el WhatsApp, 1000 mensajes. El chofer llamando, la familia preguntando dónde estaba. Ni pensaba en eso. Solo quería seguir ahí, guardando a Clara con la mirada. Sintió los hombros desplomarse de cansancio, casi se doblaban las rodillas, pero no dejó que le ganaran. Se quedó susurrando bajito del otro lado del vidrio. Quédate conmigo, pequeñita. Solo un poco más. Nunca más voy a soltar tu mano. La noche fue lenta. Con cada respiración de Clara, Rodrigo sentía un alivio leve, casi invisible. Pero cada vez de la máquina prometía que, esta vez, todo sería diferente. Esta vez, nadie quedaría atrás. La mañana llegó temprano, densa, gris. Rodrigo ni vio salir el sol. La ciudad parecía más fría dentro de esas paredes blancas del hospital, con sus pasillos que repetían pasos, toses y suspiros. Su celular no paraba de vibrar. Notificaciones que explotaban en la pantalla, periódicos, portales, gente conocida, nombres olvidados. Fotos de él con Clara en los brazos circulaban por todas partes. Titulares duros, comentarios aún peores. El millonario se aprovecha de una bebé abandonada. Drama en redes, filántropo o oportunista. Se quedó mirando esas palabras, sintiendo como el pecho se le apachurraba un poco. No sabía qué responder. Quería gritar, pero no salía nada. Solo había silencio, ese silencio extraño del hospital, roto a veces por el llanto apagado de una madre en otra sala. En la poltrona junto a la cuna transparente, Rodrigo apretaba la manita helada de Clara. Era tan pequeña, tan liviana, como solo un recién nacido puede ser. Las mantas la envolvían, pero a veces se movía, suspiraba, apretaba el puñito. Rodrigo le acariciaba la piel con el pulgar, sin poder pensar en otra cosa. La puerta del cuarto se abrió despacio, chirriando el metal. La enfermera entró, ajustó el suero, tocó el monitor. Rodrigo solo miró, buscando en sus ojos señales de juicio. Percibió un poco de lástima, tal vez comprensión. Nada más. Cuando volvió a quedarse solo, el teléfono por fin sonó de verdad. Era su madre. No preguntó si Rodrigo estaba bien. No preguntó nada sobre Clara. Solo fue directa. ¿En qué cabeza cabe ponerte y poner a la familia en este escándalo? La empresa está en el ojo del huracán. Tu nombre en los periódicos. Pensaste en las consecuencias. Rodrigo apartó la cara, tragando saliva. Quiso explicar, pero no halló palabras. Solo sintió las mejillas arder de vergüenza, de rabia, de un miedo viejo, de esos que carga desde niño. El miedo de nunca ser entendido. No iba a dejarla en la acera, mamá. Silencio del otro lado. Ni un suspiro. Después solo el sonido de la llamada cortada. Más tarde, su hermano apareció en la puerta del cuarto. Ni miró a Clara,
ni ofreció ayuda, solo empezó a reunir argumentos, como en un tribunal invisible. Rodrigo, trajiste esto a nuestra casa, a nuestra sangre. ¿Y si es una trampa? ¿Y si tiene alguna enfermedad? No pensaste. ¿Cómo vas a explicarle a la junta, a los clientes? Rodrigo bajó la mirada. El pasillo del hospital estaba frío, la luz azulada entraba entre las persianas. Escuchó cada palabra del hermano como martillazos. Sintió el muro crecer a su alrededor. Ella no es eso que dices, salió de su boca, bajito. Es solo una bebé. Ni siquiera sabe llorar bien todavía. El hermano se fue, golpeando fuerte el taco sobre el piso encerado. Rodrigo se sintió más pequeño que nunca. En la televisión del cuarto, que alguien dejó encendida, la presentadora hablaba animada sobre el caso. Mostraba la escena de la noche anterior. La manta en la acera, el billete que el viento hacía temblar, la imagen del agachado, con el abrigo caro manchado de lluvia. ¿Millonario héroe o solo uno más buscando cámaras? Los comentarios rodaban en la pantalla, veloces y cortantes. Puro marketing barato. ¿Por qué no la llevó a las autoridades, como alguien cualquiera? Gran cosa, tanta plata y quiere llamar la atención. Rodrigo apagó la TV de un golpe, tratando de no romper el control allí mismo. Miró a Clara, ahora dormida encogida, labios en forma de piquito, respiración suave. No saben, murmuró, más para sí que para ella. Volvió a tomar el sobre con el colgante y la foto, y los guardó dentro de la chaqueta. Aquello era lo único que tenía sentido, el único hilo colgado entre todo lo que no entendía. Abajo, en el vestíbulo, Rodrigo lo sabía, los abogados ya estaban trabajando. Había una pila de papeles esperando firma, gente intentando impedirle siquiera quedarse en el hospital con la bebé. Una empleada del consejo tutelar entró en la recepción, mirada dura, carpetita bajo el brazo. Rodrigo solo se aseguró de que Clara no fuera retirada, costara lo que costara. Pero lo que más dolía no era el miedo, ni la duda. Era la soledad. La forma en que todos iban desapareciendo, una pieza cada vez, como en un tablero de juego. El silencio después de las peleas. El peso de no tener a nadie ahí, una mano en su hombro diciendo que todo estaría bien. Con cada hora que pasaba, solo aumentaban las preguntas. En Internet, la hinchada en contra crecía. Hasta amigos de la infancia, gente que fingía cercanía, mandaba mensajes duros. No te metas, Rodrigo. Aléjate de ese problema. Haz una donación y entrégale la bebé a asistencia social. Él quería confiar en alguien. Pero nadie vio la escena como él. En la acera fría, bajo la luz de los postes sucios, con la lluvia cayendo en el rostro de Clara. Nadie sintió ese nudo en el pecho al leer la nota, al reconocer la foto medio borrosa de su madre, joven, abrazando a un Rodrigo niño. Nadie, solo él. En medio del bombardeo, hubo un momento en que Clara lloró fuerte, sollozando sin energía. Rodrigo la tomó en brazos, sintiendo el olor a talco, el calor suave del cuerpecito, los deditos temblorosos. La meció despacio, como nunca había mecido a nadie antes. Por un instante, la habitación entera solo escuchaba ese llanto ronco, el susurro de los pasos de los médicos de fuera. En sus brazos, Clara se calmó poco a poco. Rodrigo cerró los ojos, apoyó la frente en la de ella, y por primera vez desde niño sintió ganas de llorar junto con ella. Allí, los titulares, abogados, familia, fortuna, nada importaba. Solo importaba no soltar esa manita. La habitación es angosta, paredes frías, olor a desinfectante intentando esconder una tristeza antigua. La luz baja, azulada, lo deja todo raro, como si el mundo fuera de vidrio esmerilado. Clara está allí, en esas sábanas blancas y finas que parecen más pañuelos que ropa de hospital privado. El silencio incomoda. Solo de vez en cuando se escucha el pitido de alguna máquina al fondo, una enfermera deslizándose suave por el pasillo, y el llanto ahogado de otro bebé al lado. Rodrigo no se mueve de allí. Arrastró una poltrona y se quedó. El saco tirado por el suelo, camisa arrugada, ojos rojos. Durmió casi nada. Intentó recostar la cabeza, cerrar los ojos, pero Clara, aunque dormida a ese nivel hondo de quien ya ha perdido demasiado, de repente se mueve o hace algún ruidito. Y él se levanta sobresaltado, como si algo muy importante fuera a caerse y romperse para siempre. Nunca tuvo hijos. Ni cerca estuvo. Despertó solo, creció solo, se hizo rico solo. Ahora pasaba horas mirando a esa niña que no entendía nada. Solo sentía frío, hambre, miedo, confusión. A veces Rodrigo pensaba, debería estar con su madre, en brazos, oliendo a leche tibia, oyendo una voz suave.
Viene culpa, dolor, no sabía bien qué. Revisaba una y otra vez ese cartel. Letras temblorosas, palabras suplicando, el peso de años de abandono junto con ese paquetito frágil. Dos enfermeras entran, hablan bajo, cambian la sábana, ajustan los aparatos. Rodrigo observa, como quien aprende un idioma nuevo. Cuando le quitan el pañal sucio a Clara, casi se marea, pero se aguanta y fuerza una sonrisa tonta. ¿Me enseña? Pregunta, algo avergonzado, torpe. Ellas ríen, pacientes. Le muestran despacio, cómo soltar la cinta, pasar el algodón, cerrar sin apretar mucho. Rodrigo mira sus manos, enormes, duras, ahora intentando ser suaves. Clara mueve las piernitas, gira la cabecita, pone una mueca de quien no comprende por qué le tocan tanto. Tiene algunos rasguños ya casi cicatrizados, una manchita morada de frío mal pasado. Se queda mirando al techo, dudando si llorar o esperar. Rodrigo finge que sabe lo que hace, susurra, todo está bien, pequeña, tranquila, tranquila. El tío Rodrigo está aquí. Ningún instinto, solo ganas de acertar. Se le va al menos 3 intentos hasta cerrar el pañal sin que Clara amague llorar. A la hora del biberón, crece el miedo de equivocarse. Rodrigo lee el envase de la leche, pregunta a la enfermera, chequea la temperatura 1, 2, 3 veces. Se avergüenza de no saber cómo sostener bien. Al primer intento, la leche se escurre por la comisura de la boca de Clara y le moja la barbilla. Clara para un segundo, pone cara de enfado, como si quisiera maldecir al mundo. Tras unos segundos, acepta, chupa despacio. Se pone seria de nuevo, ojos fijos en algún lugar imaginario. Rodrigo observa ese rostro tan pequeño, piel fina, mejillas redondas marcadas por el viento de la calle. Piensa en el tiempo. 8 meses. 8 meses lanzada al universo, sin nadie. Se le cruza por la mente que quizá ella nunca aprenda a confiar en las personas. Pero luego observa, de cerca, los deditos de ella tratando de aferrar los suyos. Un calor raro lo inunda por dentro. No es solo compasión, es deseo, es promesa, es un susto lindo. A veces, solo el sonido de la lluvia golpeando la ventana. Clara duerme. Rodrigo la observa. Cuando ella se mueve, levanta las manos, con el cuerpo pequeño buscando el hueco del mundo del que cayó. Todo intentando encontrarse. Hay paz en esa carita, aunque marcada por el abandono. Y entonces, sin aviso, Clara sonríe. No es una gran sonrisa, es apenas un gesto en la comisura de la boca, un músculo luchando contra tanta dureza y frialdad. Es tan real que Rodrigo se queda sin aire un momento. Los ojos se le llenan de agua, y mira rápido al techo para no romper a llorar ahí mismo. Él se inclina, apoya suavemente la cara en la frente de ella. Siente el aroma de piel de bebé, mezcla de talco y vida que empieza de nuevo. Por un instante, todo el vacío dentro de él se llena de esperanza. Clara le agarra el dedo con una fuerza inesperada, como quien pide, como quien ordena. Él entiende, ella lucha. Ella no se rinde. Rodrigo susurra, eres una guerrera, ¿sabías? Las horas pasan así, despacio. Rodrigo aprende a limpiar, colocar la mantita, checar la fiebre solo apoyando la boca en la frente. Cambia el pañal otra vez, ya menos torpe. Cuando ella se asusta y aprieta los ojos para no llorar fuerte, él canta bajito, cualquier tonada sin sentido, solo para llenar el aire y calmar a los dos. De noche, el hospital oscurece. Ruidos lejanos de autos, bocinas, una sirena solitaria. Rodrigo acomoda esas mantas finas, envuelve a Clara como vio hacer la enfermera, se sienta al lado y se queda allí. Mira el rostro de ella, marcado, aunque ya menos tenso. Ve ese pechito subiendo y bajando, despacio. Siente un orgullo que viene de la nada, como si contemplara un pequeño triunfo del bien, frente a la injusticia. Poco a poco, Clara deja de temblar tanto. Duerme más tranquila. El rostro se serena, las manos se relajan. Rodrigo se da cuenta de que ya no piensa solo en sí mismo, en las críticas de los periódicos, en las llamadas de la familia. Ahora, su vida es Clara, cada respiro, cada ruidito, cada sonrisa rara. En el silencio del hospital, Rodrigo siente que algo se quiebra dentro de él. No era solo empatía. Era el valor de quedarse, de no huir de ese afecto, de ese compromiso. Por primera vez, lo entiende de la forma más pura. Clara no es solo una bebé rescatada. Es el inicio de todo lo que le faltó. Y la sonrisa de ella, aunque chiquita, es lo más importante de toda su vida. Rodrigo se sentó en el banco duro del hospital con el teléfono temblando en la mano. Había dormido poco, casi nada. Después de ver esa foto,
Todo lo que podía hacer era preguntarse cosas. ¿Quién era la madre de Clara? ¿Cómo sabía ella sobre él? ¿Por qué esa dedicatoria? Se quedó mirando el pasillo vacío, oyendo a lo lejos el llanto apagado de un bebé que no era Clara, pero era igual. El mismo sonido de desamparo, como si fuera una memoria de fondo. Decidió que no podía solo esperar, no era ese tipo de hombre. Llamó a Edson, el mejor investigador privado de Sao Paulo. No hubo que explicar mucho, necesito encontrar a una mujer. Desapareció en las calles. Solo tengo una foto vieja y este colgante. El silencio del otro lado era puro profesionalismo, pero Rodrigo sabía que Edson entendía el peso. Envió la imagen de la mujer con el bebé. Él, tan pequeño, sin imaginar lo que vendría. Después soltó el celular, apretó el puño y miró al vacío. Del otro lado del vidrio, Clara dormía. El pelo fino pegado a la frente sudada, la respiración leve, un ruidito pequeño. Rodrigo sintió ganas de arrodillarse y pedir perdón por el mundo. Pasó el día siguiente visitando asistentes sociales, uno por uno. Algunos ni siquiera alzaban la vista de los papeles. Otros intentaban recordar, hojeaban expedientes. ¿Mujer joven? Morena, ojos hundidos. Así hay muchas. A veces vienen por aquí, a veces ni dicen su nombre. Lo siento. En un cuartito de refugio, lleno de olor agrio a sopa, una señora bajita comentó con una voz casi perdida, si hubo una muchacha. Vino embarazada, sola, asustada. Se quedó unas semanas y después desapareció. No firmó nada, pero lloraba por las noches, creía que nadie la oía. Era el miedo, ¿sabe? Rodrigo le miró a los ojos. Tuvo la sensación de reconocer ese miedo. Él mismo lo había sentido, años atrás, por otras razones, pero era igual. En la calle, respiró hondo. Recordaba la infancia en los refugios, el estruendo de los portones, el olor a humedad, la risa fuerte de los niños grandes burlándose de él. Pero ahora llevaba traje caro, reloj caro, zapatos limpios, y aún así, por dentro, el niño seguía ahí. Siempre. Pasó días yendo a lugares que el dinero siempre le había ocultado. Rodrigo llegó a una plaza con bancos de cemento, se apoyó en una reja oxidada y habló con una mujer de cabello violeta y mirada desconfiada. ¿Has visto a esta muchacha? Embarazada, vivía en la calle hace poco. Tal vez dejó un bebé. Ella miró la foto, lo miró a él, se quedó callada. Parecía esperar algún trato, algo. Rodrigo solo se mantuvo quieto, sin moverse. Después de un rato, ella dijo, aquí uno aprende a no recordar. Es más fácil olvidar las que desaparecen. Pero, creo que sí la vi. Compraba pan en la panadería al final de la calle. Hablaba poco. Se llamaba Lia, o decían Lia. El nombre lo golpeó como una piedra arrojada despacio. Resonó en algún sitio sin nombre. Volvió al coche, llamó a Edson. Lia. Puede que se llame Lia. Lo anotaron todo. El investigador prometió chequear hospitales viejos, registros de servicios sociales, incluso archivos de iglesias de barrio. Rodrigo fue a un albergue de la zona este donde le dijeron que una mujer parecida había dormido algunas tardes, envuelta en una manta gastada. El lugar era estrecho, las paredes desmoronándose en la base, olor fuerte a ropa sucia y comida vieja. La empleada, cansada, preguntó, «Eres de la familia, ¿verdad? Todos los meses viene alguien buscando a alguien». Se detuvo. No sabía decir quién era esa mujer para él. Familia, amigo, extraño. Solo sintió el nudo revuelto en la garganta. Ella dejó una bebé. Necesito encontrarla. La mujer lo miró, demorándose. Lloraba mucho de noche. Hablaba de cosas malas que le pasaron. Hablaba de promesas, de alguien que no olvidaba. Rodrigo sintió las manos sudar. Esa palabra, promesa, barajó todo en su cabeza. Trató de recordar noches en que era niño, en el refugio, mirando el techo oscuro, prometiéndose a sí mismo, cuando sea grande, voy a cuidar de mi familia. Nunca abandonaré a nadie. Salió del albergue bajo una lluvia fina. El cielo estaba sucio, pesado, las farolas parecían manchas. Llovía poco, pero el frío se metía hasta los huesos. Rodrigo se cerró el saco, pero fue inútil. Hay cosas que ni la mejor ropa puede proteger. Al caminar por un callejón, vio un grupo de niños jugando con una pelota desinflada, riendo fuerte, pateando barro. Por un segundo paró y los observó. Vio en ellos su reflejo, esa misma forma de pedir atención, cualquier mirada, aunque fuera de reproche. Recordó cómo era dormir abrazado a un juguete prestado, tratando de olvidar el olor a tristeza pegado al colchón. Esa noche volvió a casa, ojos rojos,
el cuerpo pesado, pero sin dormir bien. Pasó frente a las fotos enmarcadas de fiestas, viajes, amigos, todo se sentía distante, tibio, sin color. Tomó el sobre de la manta de Clara, lo abrió otra vez, pasó los dedos por el colgante. Sintió el frío del metal. Buscó en la memoria, al fondo, caras, voces, alguien con olor a jabón barato y abrazo sincero. A la mañana siguiente, Edson llamó temprano. Rodrigo, conseguí una pista. Una mujer llamada Lia fue atendida en un puesto de salud, unas semanas antes de que apareciera la bebé. Dicen que se fue corriendo, parecía nerviosa, le tenía miedo a alguien. El nombre giraba en la cabeza de Rodrigo. Lia, ¿por qué me duele tanto ese nombre? Rodrigo tomó el coche y fue al centro de salud. En el camino, miraba el tráfico en cámara lenta, la gente atrapada detrás de los cristales mojados por la lluvia. Nadie sabía que detrás de esa cara seria, elegante, había un hombre hecho pedazos. En el puesto, pidió hablar con la enfermera de madrugada. Muchacha joven, pelo mal cortado, ojos profundos. Sí la recuerdo. Hablaba poco, tenía miedo. Una vez lloró tanto que tuve que abrazarla. Yo le dije que todo iba a estar bien. Se le cayó un papel rasgado. Solo decía, Rodrigo. Le pregunté quién era, pero no respondió. Eso lo golpeó hondo. Su nombre, perdido en un puesto de salud, en manos de una desconocida asustada. Sintió una nostalgia que no entendía bien. Casi le faltó el aire. Señor, uno siempre quiere ayudar, pero no siempre se puede retener cerca a quien más lo necesita. Hay gente que desaparece. Hay gente que solo necesita una mirada amable. Rodrigo se quedó parado, viendo los autos afuera y escuchando el llanto de un bebé que nacía en algún cuarto al lado. Por primera vez, pensó que quizá esa búsqueda no era solo para salvar a Clara, sino también para salvarse a sí mismo. Rodrigo se quedó parado en el pasillo de ese hospital, apretando los papeles en la mano. Tan fuerte, que el sobre casi se rompía entre sus dedos. Acababa de recibir una llamada del investigador. Una voz grave, cansada, escupía las palabras despacio, como si sintiera el peso de cada pedazo de historia. La mamá de la niña, la señora Helena. Usted, ella es su hermana. Rodrigo oyó esa frase en la cabeza 1000 veces seguidas. Y cada vez, la frase calaba más hondo, abriéndole un agujero en el pecho. Se quedó ahí, estático, con el sonido del aire acondicionado rasgando el silencio y las luces lanzándole ese blanco frío al rostro. Ya casi no sentía su propio cuerpo. Todo era lejano, mirado desde fuera. Solo sentía unas ganas gigantes de desaparecer, o de retroceder el tiempo, sin saber bien qué. El reloj del hospital marcaba las 3 de la mañana. Rodrigo apoyó la frente en la pared helada. Olía alcohol y soledad. Detrás de la puerta, la pequeña Clara dormía, boquita entreabierta, la respiración serena. Nadie diría que tanta tragedia podía caber en un ser tan pequeño. Rodrigo pegó la cara al vidrio de la puerta para ver a la niña, como hacía cada noche desde aquella en la acera. Y en ese momento, las lágrimas vinieron, descontroladas, rompiendo el orgullo. Lloró. Lloró como no lloraba desde los días en el orfanato, escondido bajo el colchón, cuando el frío dolía hasta los huesos. Lloró pensando en las promesas que hizo siendo niño, tan pequeño que no entendía el mundo. Recordó el rostro de su madre, difuso, mezclado con la imagen de esa mujer de la foto, abrazándolo fuerte. Un recuerdo antiguo, que siempre pesó en algún rincón, pero al que nunca se atrevió a mirar de frente. Ahora, mirando a Clara, entendió todo eso. Su entrega no era abandono, era sacrificio. Era amor desesperado de una mujer demasiado cansada para seguir, pero que quería, al menos, romper el ciclo. Ella es todo lo que tengo. Cuídala como a mí nadie me cuidó. Rodrigo repetía la frase del cartel, y ahora sabía quién la había escrito. Helena, su hermana. La verdad le cayó poco a poco, como las cosas difíciles, primero la negación, después la esperanza de estar equivocado, hasta el golpe de lo imposible hecho realidad. Se apoyó en la ventana, el pecho pesado, el suspiro temblando. Pensó en cuántas noches quiso una oportunidad de cambiar el pasado, de tener una familia. Y allí, en el hospital vacío, entendió que el destino se acomoda de formas que ni los más ricos pueden comprar. Lo que siempre deseó estaba allí, solo había que sostenerlo. Mientras se secaba las lágrimas con la manga de la camisa, le vino una avalancha de imágenes de la infancia, la hermanita agarrada a su pierna, pidiéndole que no la soltara. Los dos compartiendo un trozo de pan en el pasillo frío del orfanato. La promesa susurrada en la oscuridad, nunca te voy a dejar.
Nunca me voy a olvidar de ti. Pero la vida se tragó todo. Elena fue separada, llevada por asistentes sociales, y Rodrigo creció huyendo del pasado, jurándose a sí mismo que nunca miraría atrás. El miedo vino junto. El miedo a no ser suficiente, a repetir los errores de quien desapareció sin mirar atrás. Sintió el peso de las decisiones, de las fiestas vacías, de noches de lujo y soledad. Vio cómo pasó años tratando de tapar un hueco con autos, relojes, estatus. Pero nada llenaba ese espacio dejado por una familia perdida. En el sobre, junto con la foto, aún estaba el colgante antiguo. Se quedó mirando eso, los dedos girándolo despacio, sintiendo las marcas del tiempo. Era igual al que usaba su madre. Rodrigo recordó su olor, cómo le pasaba la mano por el cabello cuando tenía miedo. Sintió una nostalgia dolorosa, una gana de gritarle al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué separar así a una familia? Sonrió triste al ver a Clara apretando la mano en la cuna, soltando un quejido bajito. Se acercó, acarició con cuidado su frente, el toque temblando de tan delicado. Desde lejos, nadie imaginaría a un hombre de ese tamaño llorando por una bebé. Pero, ay, ya no importaba lo que pensaran. Rodrigo solo quería arreglar lo que nunca tuvo oportunidad de reparar antes. De nuevo, la cabeza le estallaba en preguntas. ¿Dónde estaba Elena? ¿Seguiría viva? ¿Y si no quería verlo? ¿Y si ya era demasiado tarde? Pero mirando a Clara, sintió que nunca tuvo elección, no de verdad. Ella era suya, en el sentido más profundo. No por obligación, no por un heroísmo vacío, sino por amor, sangre, renacer. La limpiadora pasó al final del pasillo, mirando desde lejos. Rodrigo intentó secarse la cara rápido, pero ya no hacía falta esconderse. Por primera vez en la vida, no sintió vergüenza de lo que sentía. Dejó que el silencio llenara el espacio entre él y Clara. Y allí, con la mano aún en la cuna, susurró bajito. Te lo prometo, para tu futuro, para tu mamá y para mí. Nunca más vas a ser abandonada. Nunca más nuestra familia será separada. Al otro lado de la ventana, el mundo seguía indiferente. Tránsito, bocinas, luces frías que no saben de nada. Pero, en ese cuarto, se rompió un ciclo viejo. Rodrigo se quedó más tiempo allí, solo escuchando la respiración de Clara, sintiendo dolor y esperanza juntos, respirando hondo. Al fin, entendió. A veces la vida espera que dejemos de correr, para devolvernos lo que de verdad importa. El silencio de esa sala era demasiado pesado para quien tenía tanto que perder. Rodrigo nunca había sentido un frío tan raro, ni siquiera usando ese traje caro, ni con el aire acondicionado soplando suave. Su cuerpo estaba duro, trabado por el miedo, no ese miedo de negocios, de perder dinero, sino un miedo mucho más viejo, el que conocía desde niño. El miedo al rechazo. El miedo de que nadie lo quisiera. Y ahora, ese mismo miedo volvía, pero ya no era sobre él. Era sobre Clara. En un rincón, lejos del murmullo de los abogados, Clara miraba a la nada, con ese mirar que solo tiene un bebé abandonado. Ojos algo perdidos, buscando todo el tiempo una cara familiar, algún olor conocido. Chupaba el dedito y movía la cabecita buscando una posición cómoda en el regazo de la cuidadora que estaba allí solo por compromiso. Rodrigo quería correr hacia ella, alzarla en brazos, pero tenía que mostrar firmeza. Todos estaban controlando cada gesto suyo. Los abogados pronunciaban palabras que apenas comprendía. Inadecuación, improbidad, presunción de lazos, mejor interés del niño. Todo eso le sonaba como lluvia fuerte en la ventana. Por dentro, solo pensaba, ¿cómo no ven? ¿Cómo pueden creer que voy a dejar a esta niña, si se volvió el motor de mis días? La jueza era una mujer de cabello muy recogido, cejas gruesas, traje gris y una expresión de quien ya ha visto demasiada tristeza, pero eligió no sentir. Miraba a Rodrigo de frente, como quien quiere raspar todo lo que alguien tiene, para ver si queda algo verdadero. Le preguntó, con voz lenta, si realmente quería esa enorme responsabilidad. ¿Y por qué? ¿Por qué? Mil cosas giraban en su cabeza. El pasillo del orfanato, el olor a papilla vieja, los llantos de los otros chicos de noche, esa voz fría de las cuidadoras diciendo, la vida es así, chico. Rodrigo intentó responder. Tenía la garganta cerrada, boca seca. Por poco piensa realmente en salir corriendo, pero al mirar a Clara, se imaginó a ella sola otra vez, en el frío, sin nadie en el mundo. Yo no. La voz le salió débil, carraspeó. No se lo puedo explicar bien, señora. Pero yo sé lo que siente Clara. Yo también crecí solo. Nadie nunca me eligió. Nadie pensaba que yo merecía cuidado. Yo me prometí que,
si algún día podía, iba a cambiarle la vida a algún niño. Los abogados del otro lado chasquearon la lengua, como si aquello fuera puro melodrama. Rodrigo lo ignoró, fijando la vista en la jueza. Ella necesita a alguien. No por caridad. No. Es porque ella merece más que abandono. Yo puedo darle todo lo que nunca tuvo, Rodrigo ni notó, pero las manos le temblaban de tensión. Pero más que eso, le puedo dar un nombre, un abrazo, un hogar. Yo puedo quedarme. Por un instante, la jueza lo miró en silencio. Parecía que el mundo se había detenido, ni el ruido del tráfico afuera se oía ya. Rodrigo sintió el sudor frío en la frente, el escalofrío en la espalda. Luego vino esa secuencia de preguntas técnicas, ingresos, tiempo libre, rutinas, si tenía apoyo. Rodrigo contestó breve. Habló de los guardias, niñeras, toda la estructura. Pero no conseguía explicar lo que no entra en un papel, el vacío que Clara curaba, la nueva esperanza que sentía cada vez que ella le regalaba una sonrisa sin dientes. Los otros abogados hablaron de exposición mediática, sospechas de interés financiero, insinuaron incluso egoísmo. Rodrigo escuchaba callado, aguantando las ganas de llorar. Sintió rabia. ¿Cómo podían dudar de un sentimiento así de raro? Era real. ¿Por qué el mundo no cree? ¿Por qué las instituciones siempre desconfían del amor ajeno? Clara se puso a llorar. No era un llanto de dolor. Era esa queja caprichosa, hambre o sueño, nadie sabía. Rodrigo la miró, la cuidadora algo perdida sin saber cómo calmarla, y le dolió hondo. Casi no aguantó, las uñas marcándole la mano. El tiempo ahí era elástico. Cada minuto era una eternidad. Rodrigo recordaba el sobre, el colgante, la foto, la promesa para la madre de Clara, que era su hermana. Quería gritar a la sala entera, esa niña es familia. Sangre de mi sangre. Pero sabía que no servía. En ese proceso, todos eran solo papeles. Cuando terminó la audiencia, Rodrigo se levantó sin prisa. Antes de salir, pidió cargar a Clara un rato. La cuidadora, con ese aire cansado de quien ya vio demasiada tristeza, se la entregó. En sus brazos, Clara se sujetó al saco, la cabeza en su pecho, respirando hondo. El silencio le devolvió el recuerdo del orfanato otra vez. Rodrigo cerró los ojos, en el fondo, pidió a alguien allá arriba que mirara por ellos. Si le daban la oportunidad, él lo haría todo distinto. Lo daría todo por esa niña. Si lo dejaban, no la abandonaría. Nunca más. El pasillo del juzgado era largo, una luz vieja parpadeando en el techo, olor a papel y café frío. Rodrigo salió de allí con un vacío en el estómago, miedo atroz de volver a ser solo ese niño olvidado. Pero, en ese momento, Clara dormía en sus brazos, tranquila, como si ya supiera algo que nadie más sabe. Todo tenía que salir bien. Él no podía fallarle. El mundo no era justo. Pero ese día, Rodrigo se juró que Clara nunca iba a sentir lo que él sintió. No importaba el precio. No importaba el tiempo. Ella nunca más sería una niña olvidada en cualquier banco. Y, en el fondo, él tampoco seguiría siendo ese niño solo. Rodrigo se quedó en el coche parado, el motor aún encendido y esa sensación de frío subiendo por los vidrios empañados. Después de todo, después de pelear en los tribunales, de las miradas de soslayo, de las noches en vela mirando el techo con Clara, chiquitita, roncando al lado, llegó el momento. Iba a encontrarse con su hermana. Esa hermana que existía como un vacío, como un agujero en el tiempo, y de repente estaba ahí, viva, respirando en la misma ciudad. El edificio era antiguo, oscuro. El corredor olía a grasa y a limpieza barata. En el tercer piso, la puerta estaba mal cerrada, astillada cerca de la cerradura. Rodrigo sintió las manos sudorosas, un peso en el estómago que no venía del hambre, sino del miedo a sentir. Tocó, dudando. Silencio. Solo el golpeteo leve de la ventana sacudida por el viento. De nuevo. Llamó por su nombre. Escuchó un arrastrar adentro. Casi nada. ¿Un quién es? Ronco. Voz extraña, casi olvidada. Soy yo, Rodrigo. Cuando la puerta se abrió, le llevó un tiempo reconocerla. Parecía más pequeña de lo que recordaba. Más flaca, el rostro marcado por noches que nunca terminaban. Sus ojos buscaron los de él de un modo asustado. Un poco feliz, un poco derrotada. Era raro mirar a alguien y, al mismo tiempo, ver un pedazo perdido de uno mismo. Ella se quedó bloqueada en la puerta. Temblaba, sujetándose el brazo con la mano fina. El pelo despeinado, la blusa vieja, el olor a ropa que no termina de secarse en el frío húmedo de la ciudad. Un olor que recordaba al orfanato, a la lluvia golpeando el techo de zinc,
a las noches abrazados esperando que llegara la mañana. Rodrigo intentó hablar, pero la voz le falló. Solo suspiró, mirándola como quien pide permiso para recordar. Faltaban las palabras porque dolían demasiado. Fue ella quien lloró primero. Se acercó como si las piernas fuesen a desmoronarse y apoyó el rostro en su pecho igual que una niña asustada, sollozando con vergüenza, pidiendo perdón en cada frase. Perdón, perdón, no pude. Perdóname, Rodrigo, ellos me dijeron que habías muerto, que nadie iba a venir por mí. No sabía qué hacer, no sabía a dónde ir. Lo perdí todo, me perdí de mí misma. Perdóname, por favor. Rodrigo sintió sus brazos rodeándole el cuerpo. Y por primera vez desde niño, no apartó a nadie. Sintió el peso de esos años cayendo de golpe. De todas las promesas rotas, de las notas escondidas bajo la almohada, de los no, de los castigos, de las madrugadas con hambre. Todo allí, apretando junto, en los brazos de su hermana. Escuchó su llanto bajo, ahogado en la camisa cara que ahora ya no importaba. El reloj de oro, el perfume importado, todo se desvaneció. Eran solo él y esa niña a la que años atrás prometió no abandonar nunca, pero de quien lo arrancaron por culpa de adultos que también se habían perdido. Pasé tanto tiempo creyendo que era fuerte, que el dinero iba a arreglarlo todo, que el pasado no podía alcanzarme de nuevo. Pero cuando vi a Clara allí, sola, tan chiquita, te vi a ti, nos vi a nosotros, tirados en el suelo, deseando solo un abrazo caliente. Ella levantó la cabeza, limpiándose las lágrimas con la palma, pero fue en vano. Los ojos le quedaron rojos, algo hinchados, y aún así tuvo coraje de mirar hacia adentro, donde dolía. Lo intent, Rodrigo. Juro que lo intenté. Pero se equivocaron tanto conmigo. Pensé que a nadie le importaría mi hija, a nadie nunca le importé yo. Rodrigo le tomó el rostro, muy suave, cuidando de no lastimarla. Vio cada señal de lucha, cada tristeza guardada en esas ojeras, en el rincón de la boca, en el miedo a esperar algo bueno. Y sintió ganas de llorar también, pero se obligó a aguantar. No sé cómo empezar de nuevo. No sé qué se puede arreglar. Solo sé que aquí estoy. Que voy a cuidar de Clara, voy a cuidar de ti. Porque lo prometí. Y ya no voy a romper más promesas. Los dos se quedaron así, en el pasillo estrecho, con las luces titilando dentro, el olor de la ciudad entrando por las rendijas. De lejos se escuchaban bocinazos, gente gritando. Pero allí había silencio. Un silencio lleno de pasado y de un futuro que asustaba, pero era nuevo. Ella le tomó la mano, un poco incómoda. Sentía vergüenza, miedo de romper cualquier esperanza. ¿Me perdonas? Por todo. Rodrigo asintió y la abrazó otra vez. Era un abrazo pequeño, torpe, pero verdadero. Susurró bajito, casi al oído, te perdono. Y pido perdón también, por todo lo que no logré hacer. Por todo lo que traté de olvidar. Vamos a volver a empezar, aunque sea en pedazos. La hermana se derrumbó de nuevo, riendo y llorando a la vez, aliviada, sintiendo el calor de su hermano en lugar de ese frío de tantos años. Rodrigo supo en ese instante lo difícil que era perdonar. No es bonito, no es simple ni heroico. Es pesado, duele tragar el orgullo, aceptar lo que se rompió. Pero, mirando a su hermana devastada, vio que el perdón era el primer paso para devolver dignidad, para dar piso y cuidar a quien estuvo a punto de perder. Ahí se lo prometió a sí mismo. Nunca más iba a dejar que alguien de su familia sintiera ese abandono. Nunca más. Apretó a su hermana contra su pecho, y por un instante sintió eso que siempre buscó. Paz. Un deseo enorme de hacer diferente, de ser mejor. Y sintió que, esta vez, tenía fuerza para hacerlo. Se quedaron allí largos minutos. No hacía falta decir mucho. El abrazo lo decía todo. Desde el pasillo se oía el viento helado afuera, pero ahí, por ese momento, el mundo parecía un poco menos cruel. Así fue como, con el corazón abierto, Rodrigo por fin entendió. Hacía falta perdonar para construir cualquier cosa nueva. La vida podía empezar de nuevo, incluso tras tanto tiempo en la oscuridad. La decisión llegó una tarde lluviosa, de esas que dejan el cielo gris por días y parecen no acabar nunca. Gotas gruesas golpeaban contra la ventana del despacho, y dentro el aire era húmedo, algo cargado de silencio, solo el reloj marcando, segundo a segundo. Rodrigo se quedó mirando la pantalla del celular donde apareció la noticia. Rodrigo Salazar recibe el derecho de adoptar a Clara. Las letras eran diminutas, pero el impacto enorme. Por un segundo, solo respiró hondo, cerró los ojos y apoyó la frente en la mano. Un suspiro pesado, casi sollozado sin querer. En la habitación de al lado, Clara empezaba a quejarse,
de esa manera que tiene cuando tiene hambre o se siente sola. Su llanto siempre tenía un tono ronco, se sentía el peso, aun en un cuerpecito tan pequeño. Rodrigo escuchó, se levantó despacio y fue hacia ella. En el pasillo se cruzó con su hermana, sentada, las manos juntas, tironeando la manga del suéter, los ojos rojos, cansados, pero, esta vez, había un brillo diferente. Un miedo mezclado con esperanza, como un botón de flor al borde del invierno. Cuando Rodrigo abrió la puerta del cuarto, Clara ya agitaba las piernitas, los brazos temblando en el aire. El pelo todo revuelto, la carita manchada de lágrimas secas. Él se agachó junto a la cuna, apoyó la mano muy suave sobre su barriga. Susurró bajito, llegó la noticia, pequeña. Ahora eres nuestra de verdad. No era para llorar, pero la voz le tembló. Le ardían los ojos y ese orgullo que siempre fue su escudo se volvió líquido allí, cayendo junto con las lágrimas de Clara. Apoyó su frente en la de ella, sintiendo ese calor que nunca tuvo de niño. No importaba si la lluvia seguía golpeando afuera, ni si el cielo seguía negro. En aquel cuarto, nacía un sol particular. La hermana entró despacio, la cara entre incrédula y emocionada. Miró a Clara, al hermano, y de a poco se acercó. Tocó la mano de su hija, luego el brazo de Rodrigo, como si aún no creyera que todo era real. Los tres se quedaron un rato allí, solo respirando. Todo silencio, solo el latido de sus corazones y la lluvia afuera, lavando lo que debía olvidarse. Esa noche, nadie durmió. Rodrigo bajó a la sala, Clara envuelta en una manta, los ojitos ya cerrándose. Su hermana se sentó en la alfombra, como sin saber dónde poner tanta emoción. Él empezó a hablar del nuevo proyecto, ya había hablado con abogados, arquitectos, todos. Iba a crear un espacio, un refugio amplio y bonito, donde madres en abandono pudieran quedarse con sus hijos, estudiar, trabajar, empezar de nuevo. Para que nadie más tenga que dormir bajo el puente en el frío, como nosotros alguna vez. Mientras explicaba, la voz vacilaba, los ojos brillaban. La hermana solo podía asentir, luchando por contener un llanto suave, de alivio y gratitud. Pasaron los días construyendo nuevas rutinas, y lo que era raro se volvió costumbre. Rodrigo cambiando pañales torpemente, la hermana preparando el biberón de madrugada y Clara riendo fuerte, esa risa de bebé que llena toda la casa. A veces, Rodrigo se paraba en la puerta del cuarto solo para mirarlas. Veía a su hermana peinando los pocos cabellos de Clara, contándole historias en voz baja, la bebé hipnotizada, con el pulgar en la boca. El sol entraba por la ventana, dibujando franjas de luz en el piso, y era como si el tiempo hubiera decidido retroceder solo para ellos, borrar todos los rastros malos. Todavía había mucho miedo, nadie lo dice, pero es verdad. Miedo de fallar, de no ser suficiente, de que el pasado volviera de alguna forma. En algunas mañanas, Rodrigo despertaba antes del alba y salía al balcón, sintiendo el viento frío, mirando la ciudad despertando despacio. Pensaba en el niño que fue un día, solo en un cuarto que olía a desinfectante y abandono. Ahora, sostenía a Clara en brazos, sentía el pecho calentar. No sabía explicarlo, solo sabía que ese viejo dolor era distinto. No desapareció, pero pesaba menos. La casa fue cambiando poco a poco, juguetes tirados, olor a papilla, risas desde el baño cuando la hermana bañaba a Clara, música baja en la cocina mientras preparaban el café. A Rodrigo le extrañaba ese desorden, el ruido, la felicidad repartida en cosas pequeñas. Temía, a veces, que todo eso se acabara de repente. Pero Clara siempre hacía un ruido, sonreía, gritaba dada, y era como un sello, una garantía de que todo seguía allí, para siempre. En la inauguración de la institución, semanas después, toda la prensa apareció. Rodrigo se sintió incómodo bajo los flashes, pero sostuvo a Clara fuerte, la niña jugando con su corbata, tirando y baboseando sin miedo. La hermana a su lado, emocionada, apretándole la mano. Cuando subió al escenario, miró a las madres y niños reunidos, incapaz de contener el llanto. Les contó, solo a ellas, sobre la primera noche de Clara, sobre su propio miedo, sobre la esperanza. Dijo que nadie debía pasar lo que ellos pasaron. Terminó agradeciendo por la familia que encontró, porque ahora eran ellos el hogar del otro. De noche, ya terminada la fiesta, la casa era un lío, comida fuera de los platos, juguetes por el piso. Clara dormía entre ambos, respirando hondo, sonrisa amplia, los brazos estirados como quien sueña abrazando al mundo. Rodrigo se sentó en el sofá, miró a su hermana. Ella sonrió, cansada, y luego dejó caer la cabeza en su hombro.
Por unos minutos, no dijeron nada. Solo se quedaron allí, oyendo el bonito silencio de una casa viva. Por primera vez, Rodrigo sintió que su infancia, tan rota, tenía ahora un buen remiendo. No era todo perfecto, pero estaba completo. Allí, en esa noche simple, entre mamaderas, cansancio y abrazos, nació una familia.